Regresamos al Cultivando 20 y vamos a hablar con un Cultivando la Música, Chavita. Ha sido muy exitoso el tema de los musical, Red Hot, del Dark totalmente. Side of the Moon. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de otra banda icónica. Y Totalmente. te paso la batuta para presentar a nuestra invitada de lujo. Es una amiga ya de bastantes años con la cual hemos viajado juntos en México. Ella es alemana, súper fanática de Depeche Mode, es la banda que vamos a hablar el día de hoy. Creemos que es una banda que ha marcado historia en la música, pero pues vamos primero a hablar de ella, Jasmine Denig se llama. Ella, por cierto, es de Darmstadt, que es muy cerca de Frankfurt, pero para los fanáticos de fútbol, ahora este equipo de Darmstadt acaba de pasar a la primera división de la liga alemana, ¿no, James? Sí, fue un partido muy bueno. La verdad es que muy interesante lo que hizo este equipo de fútbol. Felicidades a toda la población de Darmstadt porque pues es un logro que hayan llegado a primera división. Sí, una ciudad preciosa y pues bueno, no me queda más que presentarles a Jasmine Denig. Se dedica a recursos humanos, pero más que eso es fanática de la música. Hemos ido a muchos conciertos juntos y pues hola Jasmine, ¿cómo estás? Hola Chava, hola James, muchas gracias primero por invitarme y por dejarme platicarles un poco de mi banda favorita, Depeche Mode. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. No, igualmente, nos da mucho gusto y más hablando de esta banda británica tan, digamos, tan especial que es Depeche Mode. Yo no he tenido la oportunidad de verlos en vivo, pero justo antes de ver de empezar digamos, la grabación, estaba viendo un documental sobre ellos de una revista británica muy famosa y me encantó conectando el episodio anterior sobre los chips y el silicio, esto que ha marcado poderíos de naciones, pero nombraban específicamente que fue la banda que redefinió el pop a través del silicio y los transistores, debido a que esta banda, pues, su sonido insignia es hecho por sintetizadores, ¿no, Jasmine? Sí, es verdad. O sea, ellos cuando empezaron en los años 80, en los principios de los años 80, usaron instrumentos bien innovadores y así marcaron con otras bandas de esa época una nueva fase, ¿no? De música electrónica, de synthie pop, new wave, electropop. Y sí, otras bandas que había en esa época eran, por ejemplo, The Cure, Visage, Soft Cell. Pero bueno, muchas de esas bandas ya no existen hoy, pero Depeche Mode sí sigue existiendo. Pero oye, cuéntanos, ¿cómo empieza Depeche? ¿Cómo empieza Depeche Mode? ¿De dónde salen? A ver, ya llevan, de hecho, más de 40 años de carrera, lo cual me parece bien impresionante, ¿no? Y empezaron en 1980. Todos vinieron de una pequeña ciudad inglesa que se llama Basildon, que queda en Essex, Inglaterra, y es una ciudad más bien obrera. De hecho, los chicos se conocieron en un grupo organizado por la iglesia local. ¡Órale! Sí, es bien curioso. Y de hecho eran primero Vince Clarke, quien fue tecladista, y Andy Fletcher, también tecladista, que primero se conocieron y formaron ya una banda que se llamó No Romance in China, que fue inspirada sobre todo por The Cure. Y luego también se juntó Martin Gore al grupo y conocieron en un club ahí también en Basildon, conocieron a Dave Gahan
quien estaba justo cantando en un tipo de jam session, estaba cantando una canción de David Bowie, y de hecho fue la canción Heroes. Y así se conocieron. Poco después también se juntó al grupo, y primero tenían otro nombre, de hecho tenían el nombre Composition of Sound, pero cuando se juntó Dave Gahan al grupo, fue él, de hecho, quien propuso que cambiaron el nombre de Composition of Sound a Depeche Mode. Y el nombre de Depeche Mode, de hecho, era el nombre de una revista francesa de moda. Órale. Sí, es bien curioso. Justo yo lo que iba a decir es que se me hace bien interesante, es que como en el pasado, cultivando la música de los Red Hot, como que Depeche se va formándose. No es la banda original. Dave Gahan no era el primer vocalista de Depeche, era un tipo de nombre Philip Burdett, ¿no? Y bueno, pues cuando ven y se dan cuenta de la voz y del potencial vocalístico que tenía Dave Gahan, que para mí es enorme, ¿no? Y que estuviera cantando Heroes de Bowie, fue algo que marcó y que deja a la banda en esta nueva era, ¿no? Que creo que esta era del Composition of Sound, como tú señalas, lo cambia por nombre de esta revista francesa de Depeche Mode, Dave Gahan, que creo que tenía visión, veíamos, ¿no? Sí, veíamos en el cultivando. Antes de entrar a cultivando, que para mí son estas dos personas que conforman ahorita Depeche Mode, Dave Gahan y Martin Gore, los grandes creativos del concepto Depeche, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, bueno, digamos... Y que también pasa en los Red Hot Chili Peppers y en Pink Floyd, ¿no? Es correcto. Es bastante interesante ver eso, como a veces los que inician las bandas no son precisamente los que las llevan al máximo auge, ¿no? Sí, es correcto. Súper interesante. Y bueno, ¿inician con qué disco, Jazmín? ¿Cuál es como la onda de los primeros discos de Depeche Mode? Bueno, después de haberse formado los 4 miembros y después de haber tenido el nuevo nombre de Depeche Mode, entonces tocaron en muchos clubs y usaron cada oportunidad, ¿no?, para tocar en vivo. Y en una de esas ocasiones, cuando estaban justo tocando en un club en Londres, fue cuando también estaba Daniel Miller, quien era el fundador de Mute Records. Fue un label británico de música alternativa, música independent, y él los escuchó, le encantó, y entonces él les ofreció un contrato, y luego se pusieron a grabar su primer álbum, que fue el álbum Speak and Spell en 1981. Y ya tuvo un gran éxito ese álbum, porque tenía la canción Just Can't Get Enough, que creo que casi todo buenísima. El mundo, es un tema muy conocido, y hasta hoy lo ponen en la radio. En muchos clubs. En los clubs, y fue en su primer álbum, y es impresionante que ya... Bueno, lanzaron un éxito tan grande, ¿no?, en sus principios. Que este álbum, lo que yo había leído, prácticamente es compuesto en su totalidad por Vince Clarke, ¿no? Incluida esta Photographic, además de una canción y un tema electrónico instrumental de Martin. Sí. Tenía unas canciones bien curiosas, de hecho, y también New Life, por ejemplo,
Y ese álbum en general tenía un sonido bien alegre. Es correcto. Ajá, optimista. Pero luego hubo un gran cambio en la banda. Eso fue cuando Vince Clarke decidió dejar la banda en 1981 y luego fue reemplazado por Alan Wilder, quien dio un toque completamente nuevo, distinto a la banda. Y con Vince Clarke dejando la banda, luego se convirtió mucho más oscuro el sonido de Depeche. Y creo que tienes toda la razón, sí, se los recomiendo mucho si tienen la oportunidad de escuchar el Speak and Spell. Es completamente un álbum diferente a lo demás de Depeche. Este álbum es todo happy, feliz, alegre, ¿no? Y creo que ha de haber sido un shock importantísimo en la banda el que tu pieza creativa más importante decidiera salir para hacer otro proyecto, que es esto de Yazoo, ¿no? Se va Vince Clarke a hacer ese proyecto y bueno, se queda la banda, como tú dices, entra Martin Gore, ¿no? Que creo que este es el otro gran genio de Depeche, ¿no? A ser el creativo de la banda y cambia totalmente la incorporación del otro integrante y junto con Martin Gore y Dave Gahan, el sonido de Depeche. Sí, es cierto. Y luego, bueno, evolucionó la música, ¿no? Y siempre intentaron usar nuevos instrumentos, encontrar nuevas maneras de hacer música y eran bien innovadores. Eso se puede ver muy bien con el álbum Construction Time Again de 1983 y fue completamente distinto en comparación con los anteriores. Y en ese álbum eran muy experimentales y tenía un sonido muy industrial y usaron sonidos, o sea, crearon sonidos con, por ejemplo, con objetos de metal o incluso con piedras. También fueron influenciados para este estilo, por ejemplo, por una banda alemana que se llamó Einstürzende Neubauten y también tenían un sonido así bien industrial, electrónico y también se notó un cambio, una transición para Depeche en cuanto también a las letras, que antes hacían letras más bien superficiales, digamos, sin mucha profundidad, pero eso cambió con este álbum cuando empezaron a escribir letras también sobre temas más políticos y de crítica social también. Y uno de los grandes éxitos de ese álbum era, por ejemplo, People Are People. Claro. Bien conocida. Rolota. Ajá, exacto. Fue un himno contra el racismo, ¿no? Sí. Yo aquí nada más me gustaría hacer un paréntesis. Creo que este cambio y la salida de Vince Clarke y la llegada de Alan Wilder genera una conmoción al interior de la banda, Chavita Haas. Entonces, imagínense lo fuerte que es que tu mente creativa, ¿no? El que había hecho prácticamente la letra y la música de los discos anteriores, se vaya a su proyecto, este dueto que se llamaba Yazoo, ¿no? Y incluso, de hecho, yo leía que Clarke como que les dejó así de, si quieren les dejo la canción Only You, pero bueno, pues se negaron a grabarla. Empiezan a retomar sus papeles al interior de la banda
lo que yo había leído incluso en entrevistas que le hicieron a Alan Wilder, ¿no? Dice que incluso no le hacían caso, si él proponía algo, no lo pelaban. Gore empieza a tomar la dirección creativa y creo que empieza esta época industrial, ¿no? Que tiene como productos importantes 2 álbumes que son el Construction Time Again y el Some Great Reward, ¿no, Has? Sí, exacto. Sí, como tú dijiste, James, al principio le costó un poco a Alan Wilder encontrar como su papel, ¿no? Dentro de la banda. Pero lo que le ayudó mucho en este proceso fue el hecho de que él era un muy buen músico y pudo contribuir mucho a la banda, ¿no? A esos próximos pasos que iban a hacer con esos 2 álbumes que tú ya mencionaste, con el Construction Time Again y Some Great Reward de 1983 y 84. Y en estos 2 álbumes sí se notó bastante ya ese toque industrial que dijiste tú. Experimentaron mucho con nuevas formas de como sonidos, incluso crearon sonidos con objetos de metal o con piedras y otras cosas. Para crear este nuevo sonido muy único, y también reflejó muy bien este sonido industrial, reflejó bien ese tiempo, ¿no? La época en la que vivían durante la Guerra Fría, por ejemplo. De hecho, los 2 álbumes se graban en Berlín Occidental. Exacto. Y de hecho también es curioso porque los grabaron en los mismos estudios, los Hansa Studios se llaman, donde también otros artistas famosos como Iggy Pop y David Bowie grabaron también discos. Súper importante entonces esos estudios. Sí. Yo no sabía que David Bowie había grabado en Berlín, ¿eh? Claro. Yo creo que este tema de el entorno en el que estaba Berlín Occidental en ese momento, un entorno de Guerra Fría, ya lo vimos allí en el Cultivando, en el muro de Berlín, cómo se vivía en ese tiempo en Alemania, y que yo creo que le da esta influencia, ¿no? A Wilder y a Martin Gore, a Dave Gahan, ¿no? Para poder meter este tipo de cosas, y creo que el sonido que le da en estos 2 álbumes Wilder es indispensable, que son estos samplers y los sintetizadores analógicos, ¿no? Y bueno, pues tienes grandes rolas en este Construction Time Again, como por ejemplo Everything Counts, ¿no? Sí, Everything Counts fue un gran éxito de Construction Time Again, y en esta canción están básicamente como criticando al mundo capitalista en el que vivimos, y también temas como la corrupción. Y canciones como esta, como Everything Counts, se pueden escuchar hasta hoy y no han perdido nada de su actualidad, en mi opinión. Sí. Me saca un poco de onda esto que justo se graban en el Berlín Occidental y son canciones más inclinadas hacia la onda socialista, yo supongo, entonces, ¿no? Por lo que te entiendo. No, y que creo que con este disco que es el Construction Time Again y esta canción Everything Counts, empieza a meter su lado de discurso político la banda. Creo que eso es determinante, ¿no? Exacto. Porque incluso en este punto el Some Great Reward vuelve a hacerlo.
Exacto, James, es verdad lo que dices. Por eso esos dos álbumes marcan como un gran cambio, una transición para Depeche, porque antes habían hecho letras más bien, menos políticos, ¿no? Más bien superficiales, digamos, pero luego empezaron a escribir letras también de temas políticos, como bueno, lo que mencionamos anteriormente. Sí. Y, justo, por ejemplo, yo veía que esta primera que tú nos decías que es Just Can't Get Enough, habla solamente como del tema de lo que se siente estar enamorado, ¿no? Pero empieza a evolucionar la banda y primero sacas Construction Time Again, que tiene temas políticos muy duros, pero luego el Some Great Reward, y por eso la importancia de y yo creo que destaco lo importante que fue para Depeche grabar en Berlín, porque el Some Great Reward trae toda la parte de las letras sexuales, sensuales, e incluso como que prohibidas en esa época, y que creo que le dio ese impulso nuevamente a la banda, ¿no? Sí, total. O sea, básicamente con estos dos álbumes se reinventaron y luego en el álbum Some Great Reward tenían otro éxito que fue People Are People, que también es muy, muy conocido hasta hoy y era básicamente un himno contra el racismo y por la tolerancia. Tampoco perdió nada de su actualidad. De hecho, yo había leído que este disco Some Great Rewards fue muy escandaloso por sus letras sensuales y provocativas. De hecho, algunas canciones fueron censuradas del concierto de Live Aid en 1985. ¿No? Creo que este es el disco que pone a la banda en su parte más oscura, con este tema de la exploración de la sexualidad, las relaciones adúlteras, la rebeldía, ¿no? La justicia divina arbitraria. Creo que es el que logra captar su concepto. Sí, es verdad, James. Y yo pienso, por ejemplo, en canciones como Master and Servant, que tiene ese toque también sexual que mencionaste. Es correcto. Sí, es bien curioso. O sea, hubo una gran evolución en cuanto también a las letras y los temas. Otra cosa que yo había leído es que en esa época como que incluso la banda fue asociada con temas de subcultura gótica, ¿no? Que había empezado en Inglaterra en los 70s. Sí, exacto. Y de hecho, ellos dedicaron un álbum entero a este tema gótico que acabas de mencionar, y fue en 1986 que lanzaron su álbum Black Celebration, que tenía un toque bien más oscuro y gótico, como dices. Y también con este álbum cambiaron, digamos, un poco también sus fans. Y porque de repente tú encuentras en sus conciertos muchísima gente vestida en negro, y eso se quedó un poco así hasta hoy, curiosamente, aunque la banda ya ha dicho en entrevistas que no se identifica como una banda gótica, era nada más una fase de su carrera, pero si miras a los fans de Depeche, muchos son vestidos en negro. Es muy curioso para mí, o sea. Y luego viene justo esta etapa que yo le llamaría la edad oscura de Depeche, ¿no? Que yo creo que viene aquí el álbum Black Celebration, el Music for the Masses y el 101, que son 3 álbumes que me parece que sacan el lado oscuro, ¿no, Has? De Depeche.
Sí, es verdad. A ver, en 1987 fue cuando lanzaron el álbum Music for the Masses. Sí, Y también marcó un momento muy importante en su carrera porque fue cuando por primera vez tuvieron éxito también en Estados Unidos. ok. Y sí, eso pasó con el álbum Music for the Masses. Y así se convirtieron en un ¿Y con fenómeno global. qué canción los lleva al éxito en los Estados Unidos, Jazmín, sabes? Una canción específica, no sé si era una canción, pero era una combinación, ¿no? Porque ellos Ok, tenían muchos éxitos. De hecho, solo en este álbum, Music for the Masses, tenían, por ejemplo, los éxitos Never Let Me Down Again, lo cual es un clásico absoluto. Hasta hoy lo tocan en cada concierto. Y también canciones como Strange Love y Behind the Wheel. Claro. Sí, buenísimas, pues sí. sí. Otra cosa que a mí me pareció algo interesantísimo es que saqué el dato que durante la gira de este disco de Music for the Masses, que fue el Tour for the Masses, el 7 de marzo de 1988, Depeche realizó un concierto no oficial, ¿no? En el Berlín Oriental. En esa época el régimen comunista todavía estaba en el poder y Depeche fue de las únicas bandas que tocaron en la antigua Alemania Oriental. Bien interesante, ¿no, Chavita? Súper interesante. Sí, y de hecho Depeche siempre han tenido mucha relación o conexión con Alemania. Es donde hasta hoy tienen muchísimos fans y vivían, o incluso, o sea, Martin Gore fue quien vivió en Alemania durante un tiempo. Tenía una novia alemana y dicen que habla bastante bien alemán, de hecho. Buen dato. Y fíjate que justo les había comentado que antes de iniciar el programa, había escuchado justo en una entrevista que ellos decían que cuando daban giras en Alemania y por el mundo. O sea, de tantas fechas me imagino que tenían en este país, que lo tomaban como una parte, ¿no? Sí. Me hace bastante simpático. Y justo me parece que es un discazo, pero sobre todo el nombre, que es Music for the Masses, Sí. hace referencia a su título porque es cuando Depeche, digamos, hace más digerible su sonido, más entendible para las masas, justo. Sí, pero ese título, Music for the Masses, de hecho, es un título irónico también. O sea, lo escogieron a propósito, ¿no? Porque ellos siempre han sido una banda alternativa, pero por los éxitos que tuvieron, se hicieron más y más conocidos. Y entonces por eso escogieron ese nombre. O sea, también era un comentario irónico para describir ese fenómeno, ¿no? Buen comentario. Y siguió esa fase comercial, como lo diría yo, y culminó luego en el año 1990 con su álbum Violator. Lo cual fue su... sí, el máximo. Para mí es un discazazazo. O sea, creo que el Violator es la joya de la corona para mí, para Depeche Mode. Creo que lo platicábamos antes de entrar al Cultivando, pero pasó esta sinergia interesante que hemos platicado en los últimos Cultivandos, Chavita. Aquí salió el Rick Rubin de los Red Hot, el Alan Parsons de Pink Floyd. Llega Flood como productor de este Violator y hace una cosa bestial. O sea, creo que y generan incluso, y era lo que yo leía
en un reportaje que hicieron en la Rolling Stones, que primero sacan Personal Jesus, ¿no? Antes del propio Violator, y empiezan a generar toda esta onda como de colocar en los periódicos Your Own Personal Jesus, como que no sé, morbo en relación a temas religiosos, en relación a un tema que tocaba una canción, el nombre de Jesús, y lo empiezan a generar este morbo en el mundo con la salida de esta canción, y es cuando para mí, pues con este Violator, pues la vuelan del estadio, ¿no, Chavita? Una total controversia justo con el nombre. Cabe destacar que yo los conocí, obviamente los conocí más tarde porque yo era niño cuando sale este álbum. Cálmate, Chavita, ya te estás diciendo. En los 2000 yo conocí escuchando la de Personal Jesus, que me la puso un compa y dije, órale, ¿este sonido qué es? Y de ahí justo, creo que fue la canción que me introdujo, seguramente es la más popular o de las más populares, pero fue la que me introdujo a esta banda. No sé cuál haya sido la primera canción o las primeras canciones que ustedes conocieron de Depeche Mode, haciendo una pequeña pausa. Yo creo que yo también es esta, Personal Jesus. Creo que, y aparte leía, y no sé si tú tengas algo de información, Has, de esto, pero yo leía que la forma en la que lanzaron esta rola fue anunciando en los periódicos palabras como Your Own Personal Jesus, y después de los anuncios se incluía un número de teléfono donde podías marcar y escuchar la canción. Sí, sí, órale. Sí, eso es una campañota. Curioso. Sí, sí, total. Enjoy the Silence también es de ese disco, ¿verdad? Es del mismo disco, y Enjoy the Silence es hasta hoy su mayor éxito, y probablemente también fue una de las primeras canciones que yo escuché de Depeche antes de ser fan de ellos, porque es imposible, según yo, no conocer esa canción, ¿no? Porque siempre la ponen en la radio hasta hoy, y es un temazo, y sí, y la tocan también en cada concierto. O sea, es imposible que den un concierto sin poner como Personal Jesus, Enjoy the Silence. Y también tenía este álbum Violator otro tema que a mí me gusta mucho, que es Policy of Truth. Claro, es un temaza. Nada más que para resaltar la importancia de Flood, que es este productor británico, Mark Ellis, ¿no? Quería decirles que Flood ha trabajado no solo con Depeche, ¿no? Fue el ingeniero del álbum de U2 de Joshua Tree, produjo Violator, luego produjo el álbum que a mí me encanta de U2, que es el Actum Baby, ¿no? Produjo también el Melancholy and the Infinite Sadness. Ese es uno de mis favoritos. De The Smashing Pumpkins. Ese hay que hacerle un especial. Perdón que te interrumpa, James, pero ese yo creo que es de los que merece, igual como el Dark Side, merece un cultivando. Sin duda alguna, ¿no? Y también coprodujo temas de Nine Inch Nails. Entonces, bueno, pues esta es la importancia de tener un gran productor, ¿no? Detrás de una obra de arte como el Violator. Totalmente. Sí. Y este álbum, Violator, es un clásico hasta hoy, y es un álbum atemporal y que se puede escuchar de inicio a fin sin problemas. O sea, ¿Cuál es tu canción favorita del Violator, Has? La mía sería probablemente Policy of Truth, sí. Porque sí, no se escucha tan a menudo como A Personal Jesus o Enjoy the Silence. Me encantan, pero después de haberlas escuchado, no sé. Sí, justo lo que yo... Justo lo que decía de la de, ¿cómo se llama? The Other Side de los Red Hot Chili Peppers, ya no me gusta de tanto que la escuché, ¿no? Pero bueno, y es un álbum muy recomendable. También si tienen la oportunidad de comprarlo en un vinil y escucharlo en un vinil, ¿no? La transición que hay de Enjoy the Silence a la canción que le gusta a Has de Policy of Truth es extraordinaria. Y entonces
creo que el álbum logra regresar a lo que veníamos escuchando con Pink Floyd, que era acostumbrar al escucha a escuchar un álbum completo, valga la redundancia. Un concepto y una obra, ¿no? Como tal. Es correcto. Justo. Sí, y este álbum los catapultó a ser una banda pues icónica, ¿no? Que es hasta hoy. O sea, fue básicamente con este álbum, Violator. Sí, el álbum se va a convertir en la piedra angular, yo creo que de la música electrónica, ¿no? Del incluso el techno tiene su base en este álbum, ¿no? Uh-huh. Creo que de verdad es uno de los mejores álbumes de la historia del rock de todos los tiempos, el Violator. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Y después siguen con el Songs of Faith and Devotion y con el mismo productor, ¿no, Has? Pues sí, Songs of Faith and Devotion fue en 1993 y otra vez se reinventaron y evolucionaron su estilo y le dieron un toque bien más rockero y también con influencias de gospel y de blues. Tenían éxitos en este álbum, como por ejemplo Walking in My Shoes. Esa es de mis favoritas, la verdad. Sí, Walking in My Shoes es increíble en cuanto a la música, las letras, sobre todo, tiene unas letras increíbles. También el video es muy recomendable y otras canciones como I Feel You, que me encanta también. Esta canción es muy intensa, la energía que transmite y In Your Room. Y también es bien oscuro en general, como el ambiente del álbum. Es porque también ese álbum marcó una fase pues bien extremo de Depeche. Fueron otra vez a una gira mundial, tocaron en muchísimos sitios y acabaron al final bien agotados. Y también hubo muchos excesos, mucho consumo de drogas, sobre todo Martin Gore y Dave Gahan. Uh-huh. Tenían problemas de ese estilo. Bueno, el punto culminante de esa fase fue cuando primero en 1995 Dave Gahan intentó suicidarse. Y al siguiente año, en 1996, se dio una sobredosis de cocaína y heroína. Uh-huh. Y acabó clínicamente muerto por 2 minutos, de hecho. ¡Órale! Por suerte consiguieron reanimarlo. Creo que es un tema muy importante de la época. Este punto de la época de Depeche, donde Depeche salta a la fama mundial con estos 2 discos, ¿no? Pero que también tenía un antecedente muy duro de drogas, ¿no? Les había causado muchos problemas eso, ¿no? Gahan incluso se fue a vivir a California, se divorció, se había hecho adicto a las drogas, e incluso decían que Gahan estaba grabando en los estudios y se salía esporádicamente y lo tenían que ir por él, pues tanto Daniel Miller como Flood, e incluso, ¿no? El mismo Flood haría público su hartazgo de haber trabajado en un ambiente tan tenso con Depeche, ¿no? Y solo la dedicación de Alan Wilder hizo posible llevar a buen término las problemáticas grabaciones. A ese nivel de problemas generó las adicciones que tenían tanto Gahan como Gore. Nuevamente vemos ahí cómo digamos, ese salto tan grande a la fama descarrila a muchos músicos, pero también nuevamente es año 95, justo John Frusciante estaba en su peor época, muere Kurt Cobain,
Creo que esa onda de las drogas y más en esta onda de California estaba muy fuerte, ¿no? A mí me sorprende escuchar que tantos artistas y tantos grupos tenían esta problemática. Y pues bueno, también era justo el boom del rock, ¿no? En ese inicio de los 90 era un gran cambio, ¿no? Y creo que también... Y también la influencia, y ya hablando de este álbum que es Songs of Faith and Devotion, pues todo este tema gospel que le meten los Depeche es algo fascinante. Y también creo que la influencia del grunge ya empezaba ahí a incidir en su música, y creo que es algo que se ve muchísimo en Walking on My Shoes o en I Feel You. Sí, total. Y también en la canción Condemnation se nota mucho la influencia del gospel y blues. O sea, desde el punto de vista musical, es un álbum súper interesante, de hecho. Y volviendo al tema de los excesos y las drogas, fue tan malo este tema que estaban ya a punto de separarse durante ese tiempo. Los miembros del grupo se habían alienados y distanciados con respecto al siguiente álbum, Ultra. Muy famoso también, ¿no? Ajá. De hecho, Martin Gore incluso pensaba en lanzar ese álbum Ultra por su propio nombre, o sea, como solo artist, en vez de con la banda. Sí. Pero al final lo consiguieron y decidieron seguir juntos, pero hubo otra vez un gran cambio en la dinámica de la banda, porque después del álbum Songs of Faith and Devotion, de hecho, Alan Wilder decidió dejar la banda, lo cual fue un cambio para la banda, porque él era básicamente la cabeza musical de la banda junto con Martin Gore. Y después de eso, bueno, Martin Gore tomó ese papel. Sí, justo creo que estos dos discos que son los que, digamos que son el Ultra y el Exciter, ¿no? Son estos dos discos del año de reconstrucción de la banda, porque imagínense, en 1996 tenías a Dave Gahan hundido en las drogas y tenías a Wilder fuera. Y entonces se reúnen literal Andrew Fletcher con Martin Gore y comienzan a trabajar en este nuevo disco, a ver qué sacaban. Y bueno, pues logran sacar este sonido rock. Tiene también esta tendencia más industrial porque no estaba Wilder. Y bueno, pues fue como que disco que a muchos expertos le llaman ese disco de transición. Sí, exacto. Y también tiene un toque también bien oscuro ese álbum, y se notan las experiencias negativas, ¿no?, que tuvieron en los años anteriores con las drogas y los excesos, y todas esas cosas se reflejaron también en el álbum Ultra. Sí, y algo que creo que es importante en este Ultra es que las canciones son más largas de lo habitual, ¿no? A mí, por ejemplo, es una de mis canciones favoritas, It's Not Good, que a mí me parece que es genial, el sonido del bajo, la guitarra, es espectacular esta de It's Not Good. Sí. Y también a mí me gusta mucho la canción Barrel of a Gun. Claro. Me parece una canción genial. Otra vez en cuanto a las letras, y también tiene un video increíble que es súper interesante en blanco y negro. Sí, artísticamente también fue un álbum súper interesante, de hecho. Sí. Y luego, en el año 2001, lanzaron el álbum Exciter. ¿Sabes qué?
Sí. Ahí te quería yo decir que este álbum Ultra creo que fue muy exitoso, pero la promoción del material fue mucho más discrecional y reservada por los problemas que aquejaban a la banda. De hecho, Andrew Fletcher fue quien se convirtió en el vocero del grupo ante medios, ¿no? Uh-huh. Y realmente había un vacío de información porque muchos medios empezaban ya a decir que la banda se estaba separando y no había certeza sobre su continuidad. Fue un periodo muy difícil para Depeche. Sí, sin duda, James. Fue así en una entrevista que yo vi una vez. Básicamente explicaron que, grabaron ese álbum casi sin Dave Gahan. O sea, él nada más entró al estudio para contribuir con su voz. O sea, él nada más entró al estudio para contribuir su parte y ya está, ¿no? O sea, fue como dices tú, fue un tiempo difícil para la banda para reformarse, ¿no? Después de todo lo que pasó, los excesos y... De hecho, creo que para mantener, la disquera empieza a sacar estos singles de 86 a 98, pero realmente al interior de Depeche, pues había una revolución, ¿no? Uh-huh. Y es por eso que el Exciter, que es este álbum que sigue en la historia discográfica de Depeche, sale hasta 2001, ¿no? Que fue producido por este cuate Mark Bell del grupo pionero de Tecno LFO. Pues sí, pero al final, por suerte, lo consiguieron y decidieron seguir con la banda y lanzaron un nuevo álbum en 2001, fue el álbum Exciter. Uh-huh. Y tenía unos éxitos como Free Love o I Feel Loved, y también durante esa fase, por lo visto, Dave Gahan se sentía un poco alienado del grupo, ha comentado en una entrevista, y luego, durante esa época, ya encontraron su ritmo de lanzar nuevos álbumes. Básicamente cada 4 años lanzaron un nuevo álbum. Y aquí también lo que yo leí fue que, como tú dices, Dave Gahan se sentía durante la salida de este Exciter un poco, no se sentía parte del grupo. Incluso en 2003 Gahan firmó su primer álbum solista, que se llama Paper Monsters. Exacto. Él compone prácticamente todas sus canciones, incluso salió de gira, ¿no? Igual también Martin Gore hace su Counterfeit, ¿no? Y incluso Fletcher funda su propio sello discográfico, Toast Hawaii. Y bueno, pues justo cada quien andaba por su onda, ¿no? Y los tienen que incluso reconstituir, ¿no? Y bueno, pues se vuelven a juntar en 2005, ¿no, Has? Y creo que sacan aquí el Playing the Angel, ¿no? Exacto, James. En 2005 lanzaron el álbum Playing the Angel y eso también marcó un momento importante para su carrera, porque como dices tú, después de haber hecho su primer álbum solo, Dave Gahan, y también había escrito sus propias canciones y música, él quería participar más también en Depeche y contribuir también como songwriter, no solo como cantante como era antes. Y al final él contribuyó varias canciones a ese álbum, Playing the Angel,
y uno de los temas que contribuyó fue la canción Suffer Well. Y el mayor éxito de ese álbum fue la canción Precious. Es hermosa. Sí, es una hermosa canción, estoy de acuerdo. Y de hecho fue con este álbum que yo empecé a interesarme más por la banda durante esa época. Y ya habían dejado detrás todos los escándalos, los excesos de drogas, los conflictos. ¿Dirías que es como la época de madurez de la banda, Has? Sí, sí, es una buena manera de ponerlo, de hecho, Chava. Sí, empezaron una nueva fase más madura y también muy creativa. Y después, en 2009, lanzaron el álbum Sounds of the Universe, que también tenía varios éxitos, como por ejemplo Wrong. Creo que este video es extraordinario. Sí, es como al revés, ¿no? Sí. Es un buen video. Y también tenían las canciones como In Chains o Peace. Y fueron otra vez de gira mundial. Y después de 4 años, en 2013, lanzaron el álbum Delta Machine, que tenían éxitos como Heaven, por ejemplo, y Soothe My Soul. Pero con ese álbum tenían menos éxito en comparación con los otros álbumes. Y bueno, continuando a 2017 fue cuando lanzaron el álbum Spirit, con las canciones como Going Backwards. Me gustan mucho las letras de esa canción. Y Where's the Revolution, Cover Me. Y Cover Me es increíble. Ajá, sí. Y de hecho a esa Cover Me le hicieron muchos remixes y fue con esta gira que fue la Global Spirit Tour que vino a México en 2017, creo. Sí. Y en este álbum también con este álbum eran otra vez más políticos. Okay. Y por ejemplo, Where's the Revolution? Y Going Backwards, con la canción Going Backwards, básicamente están diciendo que a pesar de todo el progreso que hemos hecho, la humanidad, ¿no? Con la tecnología, pero aún así nos quedamos vacíos por dentro. Tiene muy buenas letras esa canción. Y bueno, ya llegamos a su último álbum más recién, Memento Mori, que lanzaron en 2023. Que cabe señalar que aquí pues pasa un acontecimiento muy malo para la banda en 2022, ¿no, Has? Que es la muerte de uno de sus integrantes. Exacto. Sí, de hecho, Andy Fletcher, uno de los miembros originales, falleció de manera muy inesperada después de haber grabado ya ese álbum, Memento Mori. Y entonces se quedaron en shock Martin Gore y Dave Gahan, y primero no sabían qué hacer, si deberían seguir también sin Andy Fletcher o no. Y también se quedaron muy en shock, obviamente, los fans.
por todo el mundo, incluso yo, porque no se sabía si iban a continuar de dos, porque Andy Fletcher, aunque él siempre estaba más bien en el fondo, ¿no? No era uno de los protagonistas de la banda, como Martin Gore y Dave Gahan, pero a pesar de eso, él tenía un papel muy importante en la banda y para la dinámica de la banda, porque él era siempre él daba estabilidad a la banda. Okay. No, y aquí estoy viendo que justo tuvo la suerte todavía en 2021, es cuando Depeche Mode es incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, por lo menos. Exacto. Le tocó vivir eso, ¿no? Bueno, eso se me hace bastante interesante. Interesante porque todo lo que dices, Has, porque este es el tour que ahorita trae Depeche Mode, que es el Memento Tour, y viene a México en septiembre. Yo ya tengo mis tickets. Muy bien. Sí, el 23 Has también va aquí. De septiembre van a tocar en el Foro Sol, en la Ciudad de México. Exacto. En la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues ahí va a estar el Cultivando, ¿no? Muy bien. Quisiera en esta última parte destacar la importancia de esta banda, porque creo que Depeche influyó en muchos de los artistas populares de la actualidad, ¿no? En parte también debido a sus técnicas de grabación, el uso innovador de toma de muestras. Por ejemplo, ejemplos, los Pet Shop Boys citan a Violator y a Enjoy the Silence en particular como una de las principales fuentes de inspiración durante la grabación de su aclamado álbum Behavior. Neil Tennant declaró: estábamos escuchando Violator de Depeche Mode, que era un disco muy bueno y nos sentimos muy celosos de ello. Su compañero Chris Lowe está de acuerdo. Ellos han planteado lo que está en juego, ¿no? Otro ejemplo, el vocalista de Radiohead, Tom York, una banda que a mí me encanta personalmente, cita a Depeche como una influencia con su álbum Violator. En una entrevista que acompaña su obra en The New Yorker, que evalúa el impacto de artistas británicos en el mercado de Estados Unidos, Sasha Free Jones afirma que probablemente la última influencia grave inglesa fue Depeche Mode, que cada vez más importante a medida que pasa el tiempo. Así, sin número de datos les puedo dar de bandas, ¿no? De estaciones de radio icónicas como la Croc. Dicen que The Killers, The Braverines, Franz Ferdinand deben una enorme influencia de Depeche, ¿no? Chester Bennington. Coldplay también, Muse, Nine Inch Nails, Rammstein también. Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, por ejemplo, fue inspirado por la banda. El otro miembro de Linkin Park, Mai Shinoda, ha dicho siempre: Depeche Mode es uno de los grupos más influyentes de nuestro tiempo. Su música es una inspiración para mí. Entonces, creo que es una bandota. A mí me encanta lo que ha hecho. Incluso estas bandas como Linkin Park, King, Coldplay, Breaking Benjamin han hecho su versión de Enjoy the Silence. Nosotros, incluso Chavita, tenemos una banda que tiene una influencia total aquí en México, que es Moenia, ¿no? Moenia, es cierto. Le dicen que es el Depeche mexicano, es cierto. Me suenan, sí. Entonces, el nivel de impacto que ha tenido Depeche, incluso en el gaming, ¿no? El juego Metal Gear Rising de Revengeance, fue usada la canción de Gronk en el tráiler. Es impresionante, ¿no? Incluso la banda La Ley en Latinoamérica, chilena, presentó el video de la canción Sin Ti, y en ese video se puede ver la silueta de una rosa en varias secuencias en clara referencia a la portada del álbum Violator, ¿no? Sí. Beto Cuevas ha afirmado que es un gran admirador de Depeche, y bueno, pues en este Cultivando no podíamos dejar de pasar a esta banda por el Cultivando la Música, ¿no? Has, no sé si tengas algún otro comentario adicional, Chavita, tú también, ¿no? Y si no,
pues te vamos a dejar, Has, la penosa y muy responsable decisión de cortar Cultivando la Música con una rola de Depeche, ¿no? La que más te haya marcado, la que más te guste, a lo mejor alguna canción que te haga referencia a algo de tu infancia, ¿no? Que fuera la canción que te quedaste impresionada en un concierto y que nos digas ese contexto. Y pues agradecerte mucho el que hayas estado aquí. Sabes el gran cariño que te tengo desde hace muchos años y muy feliz de que hayas estado participando en Cultivando, porque aprendimos muchísimo de esta banda que es un ícono. Bueno, James, muchas gracias a ustedes por haberme tenido y por haberme dado la oportunidad de platicar con ustedes sobre esta banda, Depeche Mode, que tanto me gusta. Y a ver, para resumir, porque a mí me gustan tanto, es porque siempre han sido innovadores, experimentales y multifacéticos. Y a pesar de ya llevar una carrera de más de 40 años, siguen actuales y siguen relevantes hasta hoy. Y eso me parece un gran logro y siempre se han quedado auténticos. Y creo que por todas esas razones tienen tantos fans de todas edades. Y sí, y vale mucho la pena verlos en vivo y si tienen la oportunidad de verlos en vivo, se lo recomiendo mucho. No se puede describir, uno tiene que haberlo vivido, simplemente. Y puede ser que sea su última gira y por eso se lo recomiendo. Y bueno, por si no tienen la oportunidad de ir, también les tengo una recomendación. En YouTube hay un concierto de Depeche completo y es el concierto que dieron en Rock am Ring, es el mayor festival de música acá en Alemania, en 2006. Y hay el concierto completo. Lo pueden buscar en YouTube, es muy bueno, y da una buena vista general también sobre su música. Y bueno, también les tengo, para cerrar, les tengo una cita que escuché hace poco en una entrevista que vi. Un periodista británico con Depeche. Él describió Depeche diciendo ellos están dando sentido a un mundo loco. Y eso me parece un muy buen resumen de... ¡Qué buen cierre! De Depeche. Pues, oye, Has, también quiero decirle al Cultivando que evidentemente Has, pues no es su idioma materno el español, y creo que eso es de doble valor. Lo llevó perfectamente. Lo llevaste muy bien y se te entendió perfecto. Y eso también, gracias. Pues hay que reconocerlo y pues felicidades, hablas excelente español. Pasó el examen. Te vamos a mandar tu certificado de español, Has. Aprobado. Pues muy listo. Bien, y bien. Bueno, pues, y ahora la canción. Pues sí, bueno, es que es casi imposible escoger una canción, ¿no? De su gran catálogo que tiene Depeche, pero creo que probablemente su canción más universal hasta hoy es Enjoy the Silence. Y un rolón. Entonces, un rolón. Sí. Pongamos esa, ¿no? Que
Pues sí, que siempre se puede escuchar. Y que Nos incluso quedamos. me gustaría dar como preámbulo a quien no haya escuchado a Depeche, que esta canción en su letra invita a los oyentes a encontrar la paz y la serenidad en medio del caos y la turbulencia del mundo. Sí. Y la letra sugiere que a veces el silencio puede ser más poderoso y significativo que las palabras. Un mensajote, ¿no? Exacto. Sí, es un mensaje muy fuerte, estoy de acuerdo. Así que disfruten, enjoy the silence. Y nos vemos la otra semana. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.